días a todos. Empezamos el reporte del Ministerio de Salud de este día viernes. Como siempre presentamos primero la totalidad de casos totales de la Ciudad de Buenos Aires de personas que residen en la ciudad hasta el día de hoy, es de 7.046 personas, de las cuales lamentablemente 173 han fallecido, lo que hace una tasa de letalidad de 2.46%. Cuando uno considera las personas que se han asistido dentro de la ciudad, pero que no viven, no residen en la ciudad de Buenos Aires, hemos atendido 1.383 personas, de las cuales 39 lamentablemente han fallecido. Eso da una tasa de letalidad de 2.82%. Aquí ustedes pueden ver, como siempre les mostramos gráficamente, la evolución diaria de los casos confirmados en la Ciudad de Buenos Aires, solo con los datos de los confirmados residentes, ¿no es cierto? Y tiene una separación, esa celeste, en los últimos 3 días, porque los últimos 3 días son datos que todavía no están estables, pueden aumentar en función de los resultados de hoy y de mañana, pero ahí se puede ver con toda claridad lo que ha pasado con la curva de la ciudad en las últimas, desde el 1 de mayo a esta parte, que ha habido un aumento y un crecimiento progresivo, un cambio de carácter de la curva, un aumento relativamente más significativo en la pendiente. Cuando uno ve la cantidad de confirmados en la ciudad y los ordena por cada 10 años, de 0 a 9 años, de 10 a 19 años y así sucesivamente, hasta mayores de 80 años, y ponen las barras la cantidad de personas en cada uno de esos grupos de edad, lo que puede ver es lo que siempre insistimos, es que la enorme mayoría de las personas que se enferman de esta enfermedad son personas menores de 60 años, es el 86% de todos los enfermos tienen menos de 60 años. Sin embargo, la enorme mayoría de las personas que fallecen son mayores de 60 años y como pueden ver ahí, el 84% de los fallecidos de la ciudad tienen más de 60 años y ahí pueden ver incluso la tendencia en la recta verde que especialmente los mayores de 80 años tienen una tasa de letalidad de 25%. Eso significa de cada persona de mayor de 80 que se enferma o cada 4 personas que se enferman, uno fallece. Es una enfermedad altamente mortal en esa edad. Aquí pueden ver la distribución de las personas confirmadas donde viven en la Ciudad de Buenos Aires. Como nosotros siempre decimos, la distribución está muy dispersa en todo el territorio, por supuesto que concentrada sobre todo en los barrios populares que hemos tenido la mayor cantidad de casos, pero es una distribución muy dispersa en todo el territorio porteño. Aquí lo que ustedes pueden ver es la cantidad de personas que hemos atendido ya en las unidades de febriles. Recuerdan, hemos instalado en todos los hospitales generales de agudo y en algunos de especialidad, hemos instalado lo que serían centros de atención de febriles que tienen una infraestructura para poder atender en términos clínicos en unos consultorios y luego tienen otro lugar para tomar los hisopados y para esperar de manera cuidada el resultado del hisopado. Estas unidades febriles son 20 y cada una de ellas tiene además un sitio de salida de un transporte público gratuito de los barrios más populares para que se pueda ir directamente sin usar el transporte público y de manera gratuita atenderse. En ellas hemos testeado 7.136 personas al día de hoy, de las cuales 2.392 han dado positivo. La próxima. Bueno, aquí lo que podemos ver es la totalidad de los casos confirmados de personas que viven en barrios populares. El total es de 3.331 al día de hoy, con 1.141 altas institucionales que ya han ciclado, ya han pasado la enfermedad. Lamentablemente han fallecido 25 personas y la tasa de letalidad de las personas que se han enfermado en los barrios populares es de 0.75%. Aquí tiene una apertura un poco más detallada de cómo han ido este programa Detectar. Es una política pública que ha sido de construcción en el Ministerio de Salud de la Nación y que nosotros rápidamente lo coordinamos con ellos y lo aplicamos en el territorio. Nosotros tenemos el programa Detectar en los 5 grandes barrios populares de la ciudad. En el barrio 31, como pueden ver allí, hemos ya testeado 2.085 personas bajo este programa. Es un programa de ir a buscar puerta a puerta en las casas donde viven convivientes o contactos estrechos de personas que hayamos confirmado el día previo.
todos los días los confirmados de cada barrio popular, lo que hace es hacer una investigación epidemiológica sobre los convivientes y los contactos estrechos, se va al territorio, se busca casa por casa a esas personas, se les interroga por los síntomas y si junta el criterio de lo que se llama sospechoso sensibilizado, es decir, tiene algunos de los síntomas compatibles, o cumple 7 días de conviviente, a pesar de que esté asintomático, nosotros los hisopamos. Esos hisopados son los que están allí en esa lista de datos y como pueden ver hemos hisopado en el barrio 31 2.085 personas, de las cuales 1.249 han dado positivo. En el 1114 de 1.244, 544 han dado positivo. En el 2124 de 713, 193 han dado positivo. En el barrio 15 de 82 hay 22 positivos y del barrio 20 de 95 hay 18 positivos. Y luego lo que estamos haciendo es, en el resto de los barrios populares de menor dimensión, lo que hacemos es instalamos operativos cotidianos, sobre todo aquellos que han tenido casos, y trabajamos como base operativa en las bases de estos 5 barrios. Le paso a la doctora Cingoni para que comente los datos de los geriátricos. Buenos días a todos. Bueno, tenemos al día de la fecha 48 residencias con casos confirmados, de un total de 484 residencias que tenemos en la ciudad, un total de 269 casos confirmados y un total de 57 casos fallecidos por esta enfermedad. Bueno, ahí podemos observar la curva. Como venimos comentando en las distintas conferencias, los picos tienen sobre todo que ver con situaciones que se presentan particularmente en alguna institución. En los últimos días vemos que tenemos más picos. Esto tiene que ver también con una intensificación de la estrategia, así como se hace en los barrios vulnerables, en consonancia con la búsqueda activa de los contactos estrechos y afinar aquellas personas que tienen algún tipo de sintomatología, recordando además que en los adultos mayores la presentación puede ser ciertamente atípica. Estas personas son testeadas y eso nos da también la curva que podemos observar con un grado mayor de casos. Abajo en color anaranjado podemos ver la mortalidad, las muertes que se representan y que es, como explicaba el ministro anteriormente, mayor a la que se observa para la población general. Buen día, ministro. ¿Cómo le va a todos los funcionarios? Buenos días. Bueno, Rodrigo Jorge de Radio Mitre, consultarle por la extensión de esta nueva etapa del aislamiento. Sabemos que, según usted lo indicó y los gráficos también, los casos van en ascenso, se van aumentando todos los días y en los barrios vulnerables, como usted indicaba. Y ayer el jefe de gabinete de la ciudad dijo que por lo menos en la ciudad de Buenos Aires la cuarentena, así como la estamos interpretando ahora, se va a extender hasta el mes de agosto. Independientemente de las decisiones que tome el Gobierno Nacional de cara al 7 de junio y si hubiera o no una nueva actualización, ¿cuál es el mensaje acerca de qué es lo que va a ocurrir? Si ustedes ya tienen decidido que la cuarentena va a ser, de todos modos, hasta agosto, que junio y julio van a ser los meses críticos, ¿y cuál es el mensaje para aquellos sectores, no solamente económicos, sino la gente que está atravesando este momento con incertidumbre, con preocupación y con angustia? Muchas gracias. Gracias, Rodrigo Jorge, por la pregunta. Bueno, el jefe de gabinete ya aclaró durante toda la tarde de ayer sus dichos y me das la oportunidad para volverlo a explicar nuevamente aquí. Él lo que explicó es, porque hay dos cosas que es muy importante separar. Uno que es, ¿cuál es la curva de casos que tiene una ciudad o un país? Y otra cosa diferente es cuáles son las decisiones de la cuarentena que tienen que ser tomadas en base a esa curva de casos y a otras dimensiones de cada país. Entonces, lo que él dijo ayer y lo explicó nuevamente luego en varias oportunidades a la noche es que lo que todos los países del mundo le ha pasado, que cuando empieza el ascenso rápido de la curva de casos, desde la base del inicio hasta la base del final, todos los países que han completado esa curva de casos, porque no son tantos tampoco, todos esos países han tenido una duración de base a base de 6 a 10 semanas, lo cual es una información técnica absolutamente apropiada, es descriptiva de la realidad. Ahora, eso no tiene una relación directa, ni siquiera una relación muy estrecha con la cuarentena. ¿Y por qué? Porque típicamente la cuarentena, las medidas de cuarentena son recomendables ir liberándolas cuando
perdón, los países, tanto sudeste asiático como europeo, han ido liberando la cuarentena cuando el R de contagiosidad baja por debajo de 1. Es decir, que cuando una persona infectada infecta a menos de 1, es el momento más apropiado, más cómodo, más seguro de liberar rápidamente la cuarentena. Y eso ocurre justamente arriba en el pico, porque a partir de que alcanza el punto máximo y empieza a bajar, baja justamente porque el R baja de 1. De manera que hay que tener mucho cuidado con mezclar la curva de casos con la curva o las medidas de la cuarentena. Media cuarentena se desandan rápidamente cuando los casos llegan al punto más alto. Eso es lo que han hecho otros países. Ahora, más allá de ello, ¿qué va a ocurrir en la Argentina? Como bien decía el jefe de gabinete ayer, lo iremos viendo semana a semana y no será una decisión solo de la ciudad. Porque en esta pandemia, digamos, hay que tener mucho cuidado con proyectar para adelante porque es el nivel, el nivel de conocimiento técnico sobre la planificación futura no es suficientemente estricto o preciso como para tomar decisiones de muy largo plazo. Así que yo creo que lo importante para decir a la ciudadanía, para no generar falsas expectativas, estamos profundamente preocupados por todas las dimensiones del ser humano que están siendo dañadas con esta cuarentena. Entendemos que la salud pública es un componente importante en términos del cuidado del ser humano, pero también entendemos que el ser humano depende de un conjunto de dimensiones. Y después de tantos días de cuarentena, hay gente que está angustiada, hay gente que está cansada, hay gente que tiene serios problemas económicos, hay gente que tiene serios problemas de la esfera de la afectividad y la salud mental, y todas esas cuestiones son importantes a considerar en el momento de discutir las medidas. Con lo cual no relacionaría en forma directa la curva de casos con las decisiones de la cuarentena. Nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo que podamos para disminuir las medidas de restricción de nuestra comunidad lo antes que podamos. Y eso trabajamos día a día para ver cómo somos capaces de hacerlo. ¿En junio se va a mantener la cuarentena, ministro, en el mes de junio? Te vuelvo a repetir, cuando veamos la curva de casos de los próximos 7 u 8 días y lleguemos al jueves o viernes de la semana que viene, tendremos una imagen clara de lo que está ocurriendo y a partir de allí podremos presentar a la ciudadanía una propuesta. Y, por supuesto, al señor presidente, que es quien va a decidir. Sí, ¿qué tal, ministro? Buen día, Claudio Cardoso de Radio 10. Le consulto acerca, y a propósito de lo que le consultaba el compañero, si ya estamos transitando esa curva de casos o el pico, teniendo en cuenta que se venía diciendo, bueno, ya va a llegar el pico, ya va a llegar, estamos teniendo récords en lo que tiene que ver con casos confirmados. Y por otra parte también el tema del transporte público. Se insistió mucho en los anuncios del fin de semana de la alta cantidad de contagios en los transportes públicos. Esta semana, esperando por lo que va a ser el permiso único obligatorio a partir de mañana, no hubo tantos controles como se creía que iba a haber a propósito de lo que ha sido esta falta de puesta en vigencia, este nuevo permiso. ¿Cómo ha sido precisamente, haciendo un balance, esta semana desde el punto de vista de los contagios en el transporte público? ¿Tu primera pregunta, perdóname? Sí, más que nada si ya estamos transitando la curva de casos o el pico del cual se estaba hablando. Bueno, digamos, la forma de saber, porque todo el mundo pregunta, estamos en el pico, ¿cuándo va a ser el pico? La forma de comprender cuál es el pico es cuando la curva empieza a bajar, porque solamente el descenso indica cuál fue el pico máximo. Con lo cual nosotros vamos a conocer el pico cuando tengamos los primeros días de descenso de manera sostenida, ¿no es cierto? Y eso al día de hoy no lo podemos representar. Así que eso lo iremos viendo. Ahora, lo que sí se ve claramente, ustedes pueden ver el gráfico que yo les mostré, que hay un cambio de carácter de la curva que es evidente, no hace falta que yo se los explique. Ustedes miran la imagen y se dan cuenta de que nosotros estamos transitando eso que yo siempre digo, la montaña que teníamos por delante, nosotros estamos transitando una montaña. Si estamos cerca de la cúspide o a medio andar, no te lo puedo decir hasta que no veamos cómo evolucionan los días siguientes, ¿no? Y del transporte público, en realidad, digamos, yo te diría, los datos que nosotros tenemos es que el transporte público bajó 8% esta semana en relación a la semana anterior. Así que, efectivamente, hay dos cosas que son importantes. Primero, que efectivamente el transporte público descendió con las nuevas medidas. Y lo segundo, que también no es un tema menor, un profundo agradecimiento a la ciudadanía. Lo que está pasando semana a semana, más allá de que cada uno de nosotros somos un singular en la sociedad y cada uno de nosotros tiene una forma de ver la realidad y además cada dimensión del ser humano le pega a cada uno de nosotros de manera diferente y por lo tanto tenemos opiniones diversas, lo cual es extremadamente enriquecedor y representa lo que es una sociedad, gente que piensa y siente diferente. Más allá de eso, les quiero decir que
nosotros estamos profundamente orgullosos de la ciudadanía a la cual representamos y a la cual gobernamos, porque el comportamiento social cada vez que le hemos pedido algo ha sido de un cumplimiento muy alto. Muy alto. Le hemos pedido que salgan los fines de semana con distanciamiento físico, con cuidado, y lo han hecho. Le hemos pedido que vayan a los negocios de cercanía sin usar el transporte público, y lo han hecho. Le hemos pedido que usen el tapaboca, y lo han hecho. Le hemos pedido que mantenga el distanciamiento, y ha ocurrido. Es decir, que evidentemente tenemos una ciudadanía que comprende la situación, que la sufre, que está cansada, pero que comprende la situación y que interpreta que las cuestiones que les vamos proponiendo tienen que ver con la información real que tenemos sobre la pandemia, y tiene que ver con el diálogo que tenemos permanentemente, tanto el jefe de gobierno como todos los funcionarios, de explicar a la ciudadanía lo que estamos viendo, lo que está pasando y lo que creemos que va a pasar en los próximos días. Ministro, buen día. Yanina Méndez, de Canal 9. Consultarle puntualmente cuál es la situación de la Villa La Carbonilla, porque están denunciando 20 casos positivos y solicitando a la vez mayor intervención del Estado, testeos, y que se les pueda proveer de insumos como alcohol en gel y demás elementos de higiene. Sí, ayer estuvo el doctor Batistela trabajando allí, así que le pediría a Gabriel que lo describa un poquito. Buen día. Sí, la situación, nosotros a medida que vamos viendo la evolución de la curva de casos en cada uno de los barrios populares, vamos tomando distintas medidas e intervenciones. Como vimos que el fin de semana, a partir del viernes, comenzó a subir el número de casos, ya ayer una serie de equipos de trabajo del Ministerio de Salud, de Defensoría, hicimos una reunión con el barrio antes de ayer e iniciamos los dispositivos de búsqueda activa. O sea, desde ayer no está instalado el puesto de testeo, pero iniciamos toda la búsqueda activa y los trasladamos a las UFUs más cercanas, que son del Hospital Tornú, del Durán y del Álvarez. O sea que es el mismo mecanismo y la misma intervención en cuanto a la búsqueda activa y el acompañamiento de todos los que están en situación de contacto estrecho, no solo desde salud, sino el Ministerio de Desarrollo acompañando en el sentido alimentario, en los elementos de higiene, y nosotros haciendo la búsqueda activa en toda esa población. Buenos días, ministro. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Por un lado, quería preguntarle acerca de lo que tiene que ver con los testeos en los hospitales públicos. Comenzaron ayer, preguntarle precisiones en ese sentido. Y en segundo orden, ¿qué ocurre con respecto a ciertas frases que se han utilizado en este último tiempo con que la normalidad, tal como la conocíamos, no existirá? ¿Ese tipo de frase es realmente así? ¿Qué va a pasar de cara a lo que será en algún momento el fin de la cuarentena? Gracias. Bueno, empiezo por la segunda parte, que es la normalidad. Yo te diría así, Nicolás, a mí me parece que es evidente que esta pandemia le ha traído a todo el mundo, porque a todo el mundo en términos reales, no figurados, le ha traído a todo el mundo tamaño dolor, y ha generado y seguirá generando tamaña disrupción en los derechos y las costumbres culturales de todos los pueblos, que pensar que después de todo esto va a seguir todo como era antes, no parece demasiado integral o una mirada muy completa de la realidad. Porque nadie en la vida, en forma individual ni en colectiva, pasa tamaño dolor, tamaña crisis, sin reflexionar de qué está pasando y qué nos pasó. Así que a mí me parece que ni siquiera me gusta mucho hablar de nueva normalidad. Me parece que deberíamos hablar de una profunda reflexión de qué le pasa al universo, qué le pasa a la Tierra, qué le pasa a las personas, qué nos pasa a los países y qué pudimos reflexionar en todo este tiempo, ¿no? ¿Qué pudimos reflexionar en todo este tiempo? Todo el mundo está angustiado, todos la estamos pasando mal, todos, cada uno de su manera. Entonces la pregunta es, después de pasarla tan mal, de tener tamaño problema en la Tierra, ¿no vamos a aprovechar para pensar un poco? Para reflexionar cómo veníamos comportándonos como personas, como países, como ciudadanos, y qué deberíamos ser en el futuro como personas, como países, como ciudadanos. Eso va a significar desde mi mirada un cambio profundo en la forma que veamos la realidad y que nos comportemos. Pero hay una cosa que es evidente, el nivel de interdependencia que tienen los países entre sí y que tenemos las personas entre sí, esta pandemia lo vino a mostrar de una manera cruda y brutal. Una cosa que pasó en una ciudad ignota de la China nos ha aumentado la pobreza, el hambre, la marginalidad, el dolor, la muerte, a nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires.
Entonces, si no comprendemos que el planeta Tierra tiene una interdependencia enorme y que lo que le pasa al otro es importante también para lo que te pasa a vos, entonces no habremos aprendido nada. Así que a mí me gusta profundizar más tu planteo y decir, señores, tenemos mucho tiempo disponible y lo esencial está en nuestro vínculo con la Tierra, nuestro vínculo con los otros y en nuestro vínculo con uno mismo. Y ahí están los 3 lugares para reflexionar. ¿Qué cosas podemos hacer mejor de acá para adelante? Y la primera pregunta se me escapó. Sobre los testeos en los hospitales públicos. Bueno, ayer estuvimos trabajando todo la coordinación y la planificación de los testeos con las diferentes autoridades de hospitales y hoy se están haciendo, con lo cual no tengo resultados aún para decirte, pero hoy empezaron. Espero yo en la próxima conferencia de prensa presentar un corte y contarles cómo está funcionando el mecanismo. Hola, ¿cómo les va? Buen día, soy Marcela Ojeda de Radio Continental. Doctor, disculpe que le volvamos a preguntar acerca de la primera consulta que le hacía el colega de Radio Mitre, acerca de esta asociación o relación que hay en el momento del pico máximo de la curva de contagio, la cuarentena y la prolongación de la cuarentena. La pregunta puntual es, ¿qué va a pasar de aquí a agosto? ¿Cuáles son los plazos? Si hay un tiempo establecido y qué relación tienen las medidas de cuarentena con los contagios y la multiplicidad de los contagios. Voy a intentar explicarlo de alguna otra manera para ser un poquito más claro. Pongamos un escenario que no tiene por qué ser correcto o cierto, pero suponete que en los próximos 7 días los casos empiezan a bajar de manera sistemática en la ciudad. Es decir, descubrimos que hoy fue el pico. Ese es el momento para empezar a desandar las medidas. Porque, nuevamente, Alemania con un R de 0.6 empezó a liberar las medidas. Italia con un R de 0.9 empezó a liberar las medidas. España con un R de 0.8 empezó a liberar las medidas. Es decir, es razonable pensar que cuando la contagiosidad del virus es menor de 1, es decir, que cada enfermo contagia a menos de una persona, por lo tanto, cada día tenés menos enfermos, sea el momento de empezar a desandar. Ahora, eso no significa que no vas a tener curva de casos, porque si vos tenés, como le pasó a Italia, por ejemplo, tenía 1.400 casos por día, al día siguiente tenía 1.350, al día siguiente 1.300, es decir, cada día tenía menos, pero tenía una curva evolutiva y tenía muchos casos por día. Sin embargo, cuando el R baja de 1, vos podés ir liberando las medidas porque la contagiosidad ha bajado mucho. Y eso es lo que han hecho todos los países del mundo. Y yo creo que no sé lo que va a hacer la Argentina porque no es una decisión mía. Lo que digo desde el punto de vista sanitario y técnico, es razonable pensar que cuando el R baje de 1 es un momento muy apropiado para empezar a liberar. Y eso podría ocurrir en cualquier momento, no lo sabemos. Y eso es lo que tenemos que ir viendo día a día. Lo que sí sabemos es que este gobierno, y lo ha dicho el jefe de gobierno, el vicejefe, el jefe de gabinete, y yo lo insisto mucho también, este gobierno está profundamente preocupado por las diferentes dimensiones humanas que están siendo dañadas de manera continua y prolongada. Y que vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para mitigar, disminuir y disminuir el tiempo y disminuir la intensidad de ese nivel de daño en la medida que seamos capaces de hacerlo y sea seguro hacerlo. Doctor, disculpe la molestia, es porque no entendemos, no es nuestra profesión. ¿Qué significa R1 o el nivel de R1? Digo, para que todos los que estamos en casa y nosotros también podamos entenderlo y expresarlo con claridad. Gracias. Sí, a veces hablo demasiado rápido y no explico. ¿Se acuerdan que hay un índice de contagiedad que dice que una persona enferma a cuántas personas contagia? Cuando una persona enferma contagia a más de una persona, la cantidad de casos van subiendo, porque naturalmente cada enfermo se transforma en más de un enfermo, ¿no es cierto? Eso se llama R0 o R, es el índice de contagiosidad, de reproducibilidad del virus. Entonces, todos los países que tienen un R arriba de 1, la Ciudad de Buenos Aires tiene un R estas últimas semanas entre 1.3 y 1.4. Tiene una curva evolutiva que va en ascenso, porque cada enfermo contagia más de 1. Y todos los países cuando empiezan a descender en la curva es porque logran que ese valor sea menor de 1. Por supuesto que la cuarentena baja ese valor y el tapaboca baja ese valor, el distanciamiento físico baja ese valor. Cada una de las medidas que hacemos es para bajar ese valor. Entonces, nosotros, en el momento que empecemos a bajar, es decir, que habremos pasado el pico, empezás a bajar porque la contagiosidad del virus disminuyó. Por múltiples motivos técnicos no viene al caso. Entonces, ese es el momento más apropiado para empezar a desandar.
Incluso antes de ese momento podrías tomar algunas medidas puntuales o bien pensadas, lo que se llama algunos cuarentena inteligente, algunas medidas que puedan liberar algún punto, y eso es lo que estamos trabajando todo el día. ¿Cuál es el momento, cuál es la medida? Pero lo que sí les puedo asegurar, porque esto es una instrucción del jefe de gobierno, es nuestro mayor esfuerzo como equipo de gobierno para identificar las medidas y el tiempo más precoz posible para dar una respuesta a la ciudadanía luego de tanto tiempo de esfuerzo.